Que el Señor los bendiga, hermanos. Buenos días a todos mis hermanos. Es un privilegio poder estar en la presencia del Señor, como digo siempre, y sobre todo cierta en comunión los unos con los otros, disfrutando de esta vida que el Señor nos ha dado, disfrutando de esta bendición de ser hijos suyos. Amén. Y es un privilegio además poder escuchar la palabra del Señor, poder entender, ¿cierto?, que el Señor nos ama, nos cuida, vela por nuestras vidas y cada día nos está dando el alimento que necesitamos para poder vivir. Amén. Así que gracias, Señor, hermanos, por todo eso. Gracias al Señor por poder verles, por poder compartir con ustedes. Y vamos a pasar a dar lectura a la palabra del Señor. Y me gustaría, hermanos, que buscaran en sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo 9 y luego vamos a leer desde el versículo 16 al 17. Amén. Amén. Entonces, hermanos, le damos lectura a la palabra del Señor, que dice así: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora leemos en el versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Esto, hermanos, es un asunto esencial para nuestra vida como cristianos. Entender la parábola que el Señor nos deja a través de la figura del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué razón, hermanos? Porque cada uno de estos árboles que plantó Dios en el Edén representa un principio de vida o un principio de cómo conducirse en la vida. Cuando nosotros hablamos del hombre sin Dios, vemos que está regido por un principio, ¿cierto?, que es el principio del pecado. Y respecto de eso no vamos a interiorizarnos hoy día porque el énfasis está puesto en la distinción entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando estamos refiriéndonos a estos dos árboles, estamos refiriéndonos a principios que guían la vida del Hijo de Dios. Ya vemos que el hombre que no tiene a Dios derechamente, ¿cierto?, está bajo el principio del pecado, y por tanto, hermanos, nosotros ya no estamos bajo ese principio, ya no estamos bajo el poder del pecado, pero a nosotros sí nos toca discernir respecto a esta figura que el Señor nos muestra en el Génesis, que estamos siendo guiados o dirigidos por el árbol de la vida o por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y para este efecto, hermano, es importante que nosotros entendamos que ser hijo de Dios no es un asunto de religión, no es un asunto de formas, no es un asunto de ritos, sino que es
precisamente un asunto de vida. El ser hijo de Dios es un asunto de vida, y no de forma de vida, sino que de vida en su esencia y en su sentido más estricto. ¿Por qué razón, hermanos? Porque cuando el Señor nos dice, ¿cierto?, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, eso es literal. El hombre que está sin Dios, literalmente, hermanos, está muerto. Y está muerto, ¿cierto?, en sus delitos y pecados. Pero cuando el hombre decide seguir al Señor, cuando el hombre es alcanzado por la misericordia de Dios, entonces pasa de esa muerte a vida. Y por tanto la esencia de ser hijo de Dios es que hemos pasado, como dice cierto el apóstol Juan, de muerte a vida. Amén. Es lo que nos instaba hace un rato atrás el hermano Felipe, agradecer al Señor justamente por eso, porque hemos sido pasados de muerte a vida gracias a la misericordia y a la obra de nuestro Señor Jesús. Que el Señor, hermano, nos bendiga y podamos entender esto con profundidad. Amén. Cuando el Señor, cuando nuestro Padre creó al ser humano, le dio vida, ¿cierto? Insufló aliento de vida en ese cuerpo que había formado. Y dice la palabra que entonces el hombre fue un ser viviente. Por tanto, Dios le dio vida al hombre, pero esa vida necesita ser sustentada. Y para eso, ¿cierto? Dios dice la palabra que en el libro de Génesis, que plantó, ¿cierto?, un huerto y le dio al hombre la posición, ¿cierto?, para que pudiera alimentarse de todo tipo de frutos que había dejado el Señor ahí en el huerto para su subsistencia. Y entre esos árboles que había plantado, ¿cierto?, plantó el árbol de la vida y plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor le dijo, ¿cierto?, al hombre que de todo árbol podía comer, de todo fruto, incluido, ¿cierto?, el árbol de la vida. Pero le dio una prevención, que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comiese, no comería. ¿Por qué razón? Porque si comía ese árbol, iba a morir. Y todos sabemos, ¿cierto?, ya lo que pasó. Efectivamente, el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y como el Señor lo había dicho, murió. Amén. Y por tanto, hermanos, estamos hablando ahora de dos principios que se relacionan con la vida del cristiano. El principio de la vida o del árbol de la vida y el principio del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como dije, esto es para los cristianos, no para los pecadores, porque los pecadores, los incrédulos, derechamente están bajo otro principio que es el principio del pecado. Respecto de eso, ¿cierto?, nos habla el libro de Efesios en el capítulo 2, de los versículos 1 al 3, cuando dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa fue, ¿cierto?, nuestra condición natural como hombres sin Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal, es una distinción
que compete a nosotros como cristianos. Y nosotros, hermanos, sabemos que el cristianismo, como decía hace un momento, es un asunto de vida. Amén. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? El ser hijo de Dios es un asunto de vida. ¿Y qué significa, hermano, entonces, seguir el principio del bien y del mal, respecto al cual el Señor nos previno que no debíamos seguir? Y aquí, hermanos, es cuando nosotros entramos en el mundo de lo religioso. Normalmente las religiones son sistemas de conducta, son sistemas morales, son sistemas de formas de vivir que justamente están basados en esto, en el principio del bien y el mal. Y cuando se nos enseña, ¿cierto?, que hay que hacer esto y no esto otro, porque esto es bueno y esto es malo, normalmente estamos en el ámbito de una religión. Pero la vida del Hijo de Dios no es asunto de religión. La vida del Hijo de Dios es un asunto esencialmente de vida, como les digo. Y el Señor nos dijo, ¿cierto?, que no debíamos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiésemos, moriríamos. Eso fue lo que le dijo, ¿cierto?, a Adán y por ende a toda la humanidad en los lomos de Adán. Hoy día, hermanos, vivimos en un mundo en el cual se supone, ¿cierto?, que estamos bajo los principios del cristianismo, estamos bajo los principios bíblicos. La sociedad se ha construido bajo los principios establecidos en la palabra del Señor. Pero a pesar de que se ha construido bajo esos principios, esos valores, esa forma, ¿cierto?, de concebir el mundo, no se ha construido bajo la vida de Dios. El mundo no vive en la vida de Cristo, en la vida de Dios. El mundo sí ha reconocido, ¿cierto?, los valores que el cristianismo y la palabra del Señor enseña, pero no ha querido conocer la vida de Dios mismo. Y hoy día vemos, ¿cierto?, que la sociedad se ha erigido bajo una cierta concepción valórica, que es lo que se llama, ¿cierto?, la concepción judeo-cristiana, donde el decálogo que el Señor dejó al pueblo de Israel es piedra angular de lo que hoy día tenemos como sociedad. Y de hecho, cuando apelamos o hablamos de los derechos humanos, estamos implícitamente reconociendo la validez de aquellos mandamientos que el Señor dejó al pueblo de Israel. No matarás, no robarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. Pero nuestra vida como hijo del Señor es un asunto distinto a eso, hermanos. Va mucho más allá de eso. Es un asunto que no tiene que ver con la distinción entre el bien y el mal. Quizás, hermano, pueda parecer a veces ofensivo que volvamos una y otra vez a los mismos conceptos que ya hemos escuchado antes. Pero es bueno, hermanos, que el Señor nos traiga la memoria y fortalezca en nosotros, refuerce en nosotros el conocimiento que nos ha mostrado para que ese conocimiento se vaya haciendo más profundo. Y por esa razón es que es necesario que esto, que a lo mejor es muy básico, lo podamos nuevamente meditar. Amar al Señor y seguir su camino no es un asunto de distinguir entre el bien y el mal. No significa, hermanos, que nosotros seamos o actuemos de manera irresponsable
y no nos interese si lo que hacemos es bueno o malo. No significa eso. Normalmente, ¿cierto? El Hijo del Señor va a actuar de una manera que ante los ojos de la gente se puede catalogar de buena. Pero no es, hermanos, porque nosotros estemos siguiendo hacer lo bueno y evitar lo malo, en esencia. No, porque también los impíos actúan de la misma manera. Si nuestra conducta estuviera determinada por la distinción entre lo bueno y lo malo, no habría diferencia entre nosotros y el resto de los hombres, porque todos en general actúan siguiendo una cierta moralidad, y los hombres impíos que no tienen al Señor también actúan discerniendo entre lo bueno y lo malo. Y si usted pregunta a la gente, en general la gente tiene un alto concepto moral de sí mismos, y en general la gente se considera buena. Yo creo que muy pocas personas deben reconocerse como malas, intrínsecamente malas. Yo creo que hasta los delincuentes se consideran buenos porque lo que hacen, lo hacen por su familia, por sus hijos, por sus padres, qué sé yo, y todos dentro de su concepción tratan de distinguir entre lo bueno y lo malo, y cuando esa distinción es difusa, se buscan justificaciones que les ayuden a mantener en pie su sistema moral. Pero la vida del cristiano, hermanos, no es actuar de acuerdo a ese principio. Si nosotros, como hijos del Señor, estamos actuando así, es porque nuestro conocimiento del Señor es muy limitado. Cuando nosotros nos reconocemos como hijos del Señor, lo que estamos reconociendo, hermanos, es que nosotros hay una vida que va más allá de nuestra vida natural. Y lo que a nosotros, hermanos, nos guía no es el conocimiento del bien y del mal. Nosotros no actuamos en la vida porque algo sea bueno o porque algo sea malo. Actuamos, hermanos, de conformidad con la vida que opera en nosotros, con la vida que está en nuestro interior, con la vida de Dios, con la vida de Cristo obrando en nosotros. Esa, hermanos, es la regla de nuestra conducta. No lo bueno y lo malo, sino que la vida de Cristo en nosotros. En eso, hermanos, se basa el cristianismo, en que tenemos un principio de vida que opera en nosotros día y noche. Eso, hermanos, era lo que el Señor pretendía con el hombre cuando puso el árbol de la vida. Lo que el Señor quería, en definitiva, era ser el sustento del hombre. Era que el hombre pudiera sostener su vida con la vida de Cristo, con la vida de Dios. Eso era lo que el Señor buscaba al poner ese árbol en el huerto. Que el hombre pudiera depender completamente de Dios y no de factores externos, no de su conocimiento del bien y del mal, sino depender completamente de la vida que Dios había puesto en él. Sabemos, ¿cierto?, que el árbol de la vida representa a Cristo mismo. Por tanto, hermanos, nuestra guía en la vida no son los sistemas morales, no es el bien y el mal, no es el conocimiento que nosotros tengamos de las cosas elevadas en este mundo. El sustento y la guía de nuestra vida, hermanos, es Cristo mismo. Cristo y solamente Cristo. ¿Y qué queremos decir, hermanos, con eso? Que tenemos que actuar de una manera cínica y sin consideración de lo bueno y lo malo. No, hermanos.
Obviamente que todo lo que es malo es reprochable ante Dios. Eso es evidente, ¿cierto? Pero lo que no es tan evidente, hermanos, es que lo bueno no necesariamente es acepto ante Dios. Por tanto, hermanos, nuestra jactancia no tiene que estar en lo bueno que nosotros podamos hacer. Y eso, hermanos, es un peligro del enemigo que el enemigo pone al hombre, que muchas veces lo guía carnalmente a buscar el bien, alejándolo de Cristo. Y entonces empieza la jactancia de la carne. Y el hombre se siente muy bien por las cosas buenas que hace. Se siente muy bien porque hace acciones de caridad. Se siente muy honrado porque tiene una buena fama en el barrio como el vecino que ayuda a todos los demás. Pero eso, hermanos, no tiene nada que ver con ser hijos de Dios. Porque como les dije, hay mucha gente que no tiene a Dios y hace tales o mejores cosas que las que nosotros podamos hacer. Hay muchos hombres que sin tener a Dios son alabados por su altruismo, por su bondad, por su amabilidad, por sus virtudes morales. Y nos pueden dar cátedra, hermanos, de cómo ser buenas personas. Nos pueden avergonzar en la carne con sus virtudes comparadas con las nuestras. Pero eso, hermanos, no es lo que el Señor busca de nosotros. El Señor no quiere educar nuestra carne y hacer que en la carne seamos mejores personas. ¿Cierto? Recordemos lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo carnal no se puede transformar en espiritual. Por tanto, hermanos, las obras que nosotros hagamos, si las hacemos en la carne, si estamos guiados por el principio del árbol del bien y del mal, y nuestras decisiones están amparadas en consideraciones de tipo moral, y por tanto carnales, porque están basadas en una concepción humana de las cosas, eso carnal no se va a transformar en espiritual y no nos va a transformar tampoco nosotros espiritualmente. No va a afectar ni siquiera 1 milímetro de nuestra vida, porque todo lo que hagamos, es más, hermanos, no es que no nos va a afectar, de hecho nos va a afectar, nos va a llevar a la muerte, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si nuestra vida, hermanos, está basada en cualquier consideración que no sea Cristo, por muy hermosa que sea, por muy elevada que sea, nos va a llevar derecha y simplemente a la muerte. Cuando agradecemos al Señor, hermanos, no agradecemos por las cosas que el Señor nos da, no agradecemos por la casa, por el trabajo, y si lo hacemos, amén, pero que no sea, hermanos, no sea eso el motivo de nuestra fidelidad, de nuestro amor a Dios. Que nuestro amor a Dios, hermanos, sea por algo, por lo que es realmente esencial, que es porque Él es nuestra vida, porque sin Él, hermanos, estamos muertos, porque sin Él no hay nada para nosotros. Él es nuestra vida. Y eso, hermanos, es el motivo de nuestra gratitud. Los demás, hermanos, es aleatorio, es pasajero, es incluso vano. Si tenemos trabajo, no lo tenemos. Si estamos enfermos, estamos sanos. Eso, hermano, no es lo que tenemos que tener presente cuando venimos ante la presencia del Señor. Agradecer. Muchas veces, hermanos, siendo conocedores del Señor y de la palabra, enseñamos nosotros mismos un falso evangelio. ¿Cuántas veces, hermanos, le hemos dicho al Señor, a las personas,
ven a Cristo, porque Él va a transformar tu vida, te va a dar todo lo que tú no tienes. Dios te ama, tiene planes maravillosos para ti. Como decía, ¿cierto?, el hermano Paul Washer, ironiza respecto de eso. Dios te ama. Le decimos al pecador, y el pecador que dice, bueno, yo también me amo, genial. Dios tiene planes maravillosos para ti. Mira tú, yo también tengo planes maravillosos para mí. Bueno, ese Dios entonces lo quiero, venga para acá. Pero no, hermanos, la vida de Dios no significa que Él nos va a conceder todos nuestros gustos. El Evangelio, hermano, no significa enseñar un Dios que se transforma en servidor nuestro. No, hermanos, el Evangelio significa que estamos muertos, que estamos bajo condenación, que estamos irremediablemente perdidos, pero que la misericordia del Señor ha sido tan grande, tan infinita, que estando muertos y perdidos, Él nos ha dado vida. Eso es el árbol de la vida, hermanos. El árbol de la vida es reconocer que nuestra vida está escondida en Dios, que todo, hermanos, lo que vivimos, que todo lo que hacemos, tiene que pasar por Cristo. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, hermanos, incluidos nosotros. Recordamos, hermanos, cuando el Señor sube con algunos de sus discípulos al monte de la transfiguración. Y vemos, ¿cierto?, que lo que pasó en ese momento. Aparecieron Moisés y Elías. Amén. Moisés, sabemos que representa a la ley, representa el sistema moral humano. Elías, por su parte, representa a los profetas. Pero, hermanos, me gustaría que leyéramos en Mateo 17:3 lo que dice Dios el Padre en aquel momento cuando estaban los discípulos, ¿cierto?, con Jesús y Moisés y Elías. Dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban fascinados los discípulos con la aparición. Qué bonito, ¿cierto? Está lo mejor de la creación, estaba ahí, en esa escena, lo mejor de la naturaleza humana, con Moisés y Elías, y lo mejor de lo divino, o lo divino representado en Cristo. ¿Y cuántas veces, hermanos, hacemos eso mismo nosotros? Tratamos de mezclar lo celestial con lo mejor de lo terrenal, pensando que lo mejor de lo terrenal puede aumentar un poquito la gloria de lo celestial. Y entonces decimos, igual siento que los discípulos, hagamos aquí unas enramadas, porque es bueno para nosotros que estemos aquí. Y ahí queremos quedarnos, ¿cierto? En ese
lugar, en esa posición donde creemos que es lo top de lo top, lo celestial unido con lo mejor de lo terrenal. ¿Cuántas veces, hermanos, caemos en ese error? Tratando de ayudar al Señor, aplicando ciertas técnicas, talentos, nuestras virtudes. Pero ¿qué dice más adelante el texto? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hermanos, a él debemos oír, solamente a él, no a Moisés, no a Elías, sino a Cristo. Solamente a él debemos oír. En nuestras decisiones diarias, en nuestra conducta por la vida, no tenemos que oír nada más que a Cristo en nosotros. Lo mejor de lo terreno es inmundicia ante Dios. No hay nada, hermanos, en esta vida que se pueda equiparar a la grandeza de nuestro Señor. Nada en esta vida, hermanos, nos puede dar lo que Cristo nos ha dado, porque Cristo nos ha dado lo único que necesitamos, que es la vida eterna. Que el Señor, hermanos, nos bendiga, nos guarde, bendiga nuestros pensamientos, nuestras decisiones, que cada día podamos tener presente al Señor en nuestra vida, que Él sea la guía de todo lo que hacemos, hermanos. No la consideración de lo bueno y lo malo, sino Cristo mismo. Por eso, hermanos, que parece tan difícil cumplir las enseñanzas del Sermón del Monte. Cuando uno, ¿cierto?, en el libro de Mateo, en los capítulos 5 y 7 al 7, lee todas esas enseñanzas que Cristo dejó, parece ser que son imposibles de cumplirlas. Y efectivamente, hermanos, es imposible cumplirlas en nuestras fuerzas. Es imposible, hermanos, poder satisfacer los requerimientos del Sermón del Monte si queremos hacerlo comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente podemos hacerlo comiendo del árbol de la vida, comiendo de Cristo, alimentándonos de Él. ¿Por qué razón, hermanos? Porque los requerimientos del árbol de la vida son mucho más elevados que los requerimientos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Veamos lo que dice, ¿cierto?, ese sermón que el Señor dejó para su iglesia. Si alguien te abofetea en la cara, en el rostro, ¿qué dice? Vuelve también la otra mejilla. Quizás, hermanos, lo bueno sería no golpear y simplemente aguantar cierto el golpe. Y eso ya es bueno. No dejarse llevar por las emociones, por la ira. Pero el requerimiento, Señor, va mucho más allá. No solamente debemos hacer eso, también debemos ir más allá y poner la otra mejilla. Cuando el Señor dice, si alguien te pide que le lleves tu carga una milla, tú ve y llévale 2. Lo bueno sería que le lleváramos la milla, ¿cierto?
Pero el Señor va más allá y nos pide que se la llevemos dos. El principio de vida, hermanos, es mucho más elevado que cualquier sistema de valores que podamos encontrar en esta humanidad, incluido el judío cristiano, por muy cristiano que se diga ser. Pero la vida de Cristo es mucho más excelsa que todo lo humano que podamos encontrar, que lo mejor de la mejor producción del hombre no se equipara ni siquiera en un décimo ni un vigésimo a lo que el Señor hace. Esa vida, hermanos, que el Señor puso en nosotros debe ser satisfecha día tras día. Debemos actuar de conformidad con esa vida, con el árbol de la vida. Si queremos, hermanos, vivir una vida plena, debemos actuar satisfaciendo los requerimientos que el Señor pone en nosotros. Y aquí, hermanos, es bueno que hagamos un proceso de introyección en el cual podamos, hermanos, ver qué está pasando en nuestra vida, qué nos está motivando, qué nos hace venir, hermanos, a la comunión, qué hace que obremos con nuestra familia, qué nos hace ir a ayudar a aquellos hogares, ¿cierto?, que están en necesidad. Es porque queremos ser buenos, es porque queremos ganar a lo mejor ciertos puntos ante Dios, es porque queremos tener los favores del Señor para después pasar la cuenta, o es porque la vida de Cristo nos guía a hacer aquello. Eso, hermanos, tiene que ser fundamental en nosotros, día tras día, donde quiera que andemos, tenemos que estar preguntándonos qué nos está motivando, cuál es el requerimiento del Señor con nosotros. Cuando las cosas, hermanos, parecen difíciles, acudimos al Señor a pedir respuesta de Él, a pedir la guía del Señor. Pero no nos engañemos, hermanos. Cuando las cosas parecen fáciles, también pidámosles al Señor su guía, porque en aquello más fácil, en aquello más obvio, podemos caer. El que esté bien, el que esté firme, ¿qué dice la palabra? Mire que no caiga, amén. Porque en las cosas obvias, hermanos, donde podemos, por arrogancia, ser derribados por el enemigo. Porque el enemigo, hermanos, no nos quiere derribar a través de apariciones en nuestras casas, provocando incendios espontáneos, ni nada de esas cosas que suele suceder, ¿cierto?, con la gente del mundo o en los mitos urbanos. Esa no es la forma como Satanás quiere derribar al hombre. Normalmente Satanás va a buscar formas que sean seductoras para nosotros. Nos va a llevar hacia cosas que aparecen como buenas, deseables. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cómo aparecía ante los ojos de Adán y de Eva? Como un fruto deseable, que era hermoso, ¿cierto?, a la vista. Y así también somos muchas veces engañados por el enemigo con cosas hermosas y que aparentemente son buenas, pero hermanos,
Pongamos la luz amarilla en el semáforo antes de actuar y preguntémonos, ¿es esto lo que Cristo quiere? ¿Es esto a lo cual el Señor me está llamando? ¿Es esto lo que debo hacer? No vivamos, hermanos, por la apariencia. No vivamos por lo que podemos ver a primera vista, porque el apóstol, ¿qué nos decía, hermanos? Vivimos por fe y no por vista. No vivimos, hermanos, por las cosas externas. No son, hermanos, las leyes morales las que nos guían. No son las normas de conducta social. Es Cristo quien nos guía. Es Cristo quien opera en nosotros. Por la fe, hermanos, lo creemos. Vivimos por fe y no por vista. Sí, hermanos, somos mediocres. Somos irremediablemente imperfectos. Y aquí, hermanos, cometemos muchas veces también el error y nos referimos a los grandes hombres de Dios. Hermanos, no hay grandes hombres de Dios. No hay ningún hombre grande en las manos de Dios. Todos, hermanos, somos hombres necesitados, miserables, hombres que no tenemos nada nosotros mismos. No hay grandes hombres, hermanos, en Dios, porque todos, hermanos, los amados hermanos que han vivido antes que nosotros y que han dejado un legado, no han sido ni más ni menos que siervos usados por la misericordia de Dios, que instrumentos en las manos de Dios, que barro en las manos del alfarero. Y el Señor ha hecho con ellos grandes cosas, de eso no cabe duda, pero ha sido el Señor en ellos. No fue ni Pablo, no fue ni Pedro, no fue Martín Lutero, no fue Wesley, no fue Spurgeon, no. Ha sido Dios operando en hombres miserables, necesitados, sin vida, pero que han sido arraigados por la vida de Dios. Eso, hermanos, esa vida es la misma vida que opera en nosotros. No es ni más ni menos que la misma vida que opera en usted y en mí. Por tanto, hermanos, no busquemos afuera. No busquemos, hermanos, conformarnos con las normas del mundo. No busquemos ser buenos para el mundo. Simplemente, hermanos, echemos mano a la vida eterna que el Señor ha puesto en nosotros, que somos vasos, ¿cierto? Y humildes, pero que el Señor nos ha honrado poniendo un gran tesoro en nuestro ser, que es Cristo mismo, tu Hijo amado. Que eso, hermanos, sea lo que día tras día nos guíe. Es Cristo, hermanos. No es lo bueno o lo malo que podemos hacer. No nos desviemos, hermanos, de lo que el Señor nos, del camino que el Señor nos ha trazado. Si estamos en Cristo, hermanos, no vivamos conforme a las normas del mundo, distinguiendo como distingue el mundo. Vivamos conforme a la vida que el Señor puso en nosotros, conforme a Cristo, que es quien ha comprado a precio de sangre nuestra redención. Que el Señor, hermano, nos bendiga. Que el Señor
día tras día nos guíe. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, para que podamos volvernos a Él. Si nos hemos ido deslizando, volvámonos a Cristo. No actuemos como el mundo. No vivamos como el mundo, hermanos. Hoy día el Evangelio ha sido tan adulterado, hermanos, que se predica algo que no tiene nada que ver con lo que Cristo ha dejado en su palabra. En muchos lugares se ofrecen las mismas cosas, hermanos, de las cuales el Señor ya nos libró. Recordemos, ¿cierto?, a Moisés, cómo despreció toda aquella gloria de Egipto. Despreció, ¿cierto?, ser llamado hijo del faraón. ¿Por causa de qué? Por causa de esa gloria, ¿cierto?, que el Señor puso delante de él, que era la vida eterna. Pero muchas veces, hermanos, en los púlpitos se ofrecen las mismas cosas de Egipto, de las cuales el Señor ya nos liberó. Ven a Cristo y Él te dará esto, restaurará tu salud, te dará un buen auto, una buena casa, un buen trabajo. Que el Señor, hermanos, cada día siga poniendo en nosotros su Espíritu Santo, siga obrando en nosotros de una manera que el Evangelio, el verdadero Evangelio, pueda ser tallado, hermanos, en su corazón, a fuego, para que nunca olvidemos, hermanos, que el motivo de nuestra gratitud solamente es Cristo. Solamente Cristo, hermanos. Todo lo demás no tiene sentido comparado con lo que Él ha puesto en nosotros, que es la vida eterna. Su vida, hermanos, la vida de Dios. Hermanos, qué más glorioso, qué más maravilloso que tener la vida de Dios mismo en nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces cometemos tal ofensa ante el Señor? Sufriendo, hermanos, por una casa, sufriendo por un trabajo, y teniendo, hermanos, al que construyó, al que diseñó, al que creó todo lo que podemos ver, teniéndolo en el corazón, teniendo, hermanos, al autor de todo lo que podamos ver y de todo aquello que ni siquiera vamos a poder ver quizás en 1000 vidas, pero tenemos al autor de todo aquello, hermanos. Pensemos lo grandioso que es el universo. Cuando uno, hermano, empieza a estudiar lo que es el universo, se da cuenta, hermano, de lo grandioso que es. Hay estrellas, hermanos, que son millones de veces más grandes que el Sol. El Sol se parece a un puntito pequeño comparado con ciertas estrellas que son pero gigantescas. Y la Tierra, hermanos, en comparación al Sol, también es una mota, una partícula pequeña. Y nos podemos, hermanos, maravillar con toda aquella grandeza, hermano, con toda aquella grandeza de la creación. Pero, hermanos, ¿cómo no maravillarse de que el autor de todo aquello, de que el creador de todo aquello vive en nosotros, de que el autor de todo lo que vemos, hermanos, vive en nosotros y nos da vida, nos da de su vida, nos infunde vida día tras día,
nos sostiene, hermanos. Él sostiene nuestra vida. No nos sostiene, hermano, el trabajo que el Señor nos dio. No nos sostiene nuestra profesión. Tampoco los padres bondadosos y buenos que nos ha dado. No nos sostiene, hermanos, el Estado a través de sus programas sociales. Nos sostiene Cristo y solo Él. Y cómo no maravillarnos, hermanos, de que aquel que tiene tal poder y tal magnificencia, que todo lo que vemos fue creado por Él. Y que todo eso, hermanos, está por estrado sus pies ante Él. ¿Cómo no maravillarse, hermanos? No cometamos el error a que hacía alusión el apóstol Pablo en Romanos, que los hombres dieron gloria a la criatura antes que al Creador. Por tanto, hermanos, yo no digo, hermanos, que no tengamos que poner nuestras peticiones ante el Señor, y si estamos pasando una necesidad, no debamos pedir oración por el trabajo, por la salud. No, hermanos. Es bueno que lo hagamos porque el Señor así lo dice. Que pongamos, ¿cierto? Que hagamos rogativas por aquellas cosas. Y que pongamos las peticiones en la iglesia para que nuestros hermanos también nos acompañen en nuestras necesidades. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que todo aquello no nos quite de nuestro corazón el tener presente la gloria de Dios habitando en nosotros, hermanos. Que no nos quite, hermanos, el entendimiento de que tenemos tan gloria, hermanos, en nuestra vida, que nosotros debiéramos llorar de alegría, hermanos, de gozo. Hermanos, debiéramos estar rebosantes día tras día, aún en nuestra peor enfermedad. Debiéramos estar rebosantes, hermanos, sabiendo que tenemos lo que nadie nos puede quitar, que es la vida de Cristo. ¿Quién, hermano, nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, desnudez, injusticia, espada. Nada, hermano, nos puede separar del amor de Cristo. Nada nos puede quitar la vida de Cristo. Dice la palabra que nuestra vida, hermanos, está escondida en Dios con Cristo Jesús. No debemos temer, hermanos, a nada ni a nadie, por la sencilla razón de que tenemos la vida de Cristo en nosotros. Pueden, hermanos, matar nuestro cuerpo, nos pueden, hermanos, aprisionar, nos pueden quitar la libertad física, pueden degollarnos, hermanos, pero nadie nos podrá quitar la vida de Dios, de la cual gozamos desde que fuimos hechos hijos de Dios, hermanos. Y si tenemos algo tan hermoso en nosotros, tan maravilloso, pero tan maravilloso que ni siquiera lo podemos expresar con palabras, ¿cómo, hermanos, los dejamos ahí y vivimos nuestra vida como si eso no existiese, viviendo conforme los rudimentos del mundo? No, hermanos, ya no vivamos de acuerdo a la corriente del mundo, hermanos. No vivamos pendientes de lo que pasa en el mundo y atemorizados por aquello. No vivamos pendientes, hermanos, de si va a ganar el apruebo, el rechazo. No, hermanos, busquemos al Señor día tras día. Que ese, hermano, sea nuestro centro, nuestro norte, nuestro todo, hermanos. Que Cristo cada día pueda glorificarse en nosotros, hermanos. Que podamos expresar a Cristo
en todo momento. Y por eso, hermanos, es importante que estemos en comunión, hermanos, que estemos en unidad, pero no una unidad basada en el mundo. Estemos en la unidad y en la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la vida de Cristo está depositada en su iglesia. La vida de Cristo, hermanos, es la que le da vida al cuerpo. Si queremos permanecer en la vida, debemos permanecer en Cristo. Por tanto, hermanos, es aquí en el cuerpo, en la comunión, donde nos vamos alimentando día tras día esa vida. Donde vamos, hermanos, siendo sostenidos por la gracia de Dios que habita en su casa, en su templo, que es la iglesia. Que el Señor, hermano, nos bendiga, nos guarde. Que el Señor permita que podamos glorificarle por su maravilla, no por lo que Él ha hecho, hermanos, sino por lo que Él es. Porque Él, hermano, es la vida. Él es la vida, hermanos. Todo lo que no está en Cristo está bajo condenación y bajo muerte. Y estamos nosotros, hermanos, unidos a la fuente inagotable de vida que es Cristo Jesús. Que el Señor, hermano, nos bendiga. Que el Señor nos guarde en esta semana, hermanos, que podamos seguir disfrutando de esa plenitud de vida día tras día. Que nada, hermanos, nos aleje del Señor. Estamos en tiempos que son difíciles, pero son difíciles desde la perspectiva humana. Cuando nos ponemos, hermanos, en la posición del hombre natural, sí, hermanos, son difíciles. Pero cuando recordamos que estamos alimentándonos del árbol de la vida, entonces ya no es difícil, hermanos, porque ya no dependemos de lo externo, dependemos de aquello que el Señor plantó en nosotros, que es la vida de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y muchas gracias al Señor por esta oportunidad de poder recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, recordar lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en todo momento, hermanos, en todo momento. Nos retiramos de este lugar y esa vida, hermanos, sigue con nosotros, hermanos. Vamos a nuestro trabajo y ahí está Cristo en nosotros, dándonos vida. Que no olvidemos nunca eso, hermanos. No es una religión la que seguimos. No es una religión la que vivimos. Vivimos, hermanos, la vida de Cristo Jesús. Eso es ser hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Bendiciones para todos.